¿Alguna vez has visto un desalojo domiciliario? Yo he visto uno y déjame te digo que no es nada agradable. Los desalojos son comunes cuando las personas, ya sea que están habitando un predio que no debían de estar habitando porque no tienen el permiso de hacerlo, o cuando en un contrato se ha roto una cláusula de ese contrato que se había pactado y como consecuencia el arrendador o la persona que posee la tierra quiere de regreso su propiedad. Así que eso es lo que normalmente califica un acto de desalojo domiciliario hacia las personas. En muchos de estos desalojos, déjame te cuento, se tiene que usar la fuerza como última instancia, porque los que habitan la propiedad se resisten a abandonarla. Se resisten a abandonar este predio, pero normalmente esta es la última instancia. Primero hay otros pasos que se dieron para evitar la fuerza, recomendaciones y avisos que se omitieron por completo. Normalmente, primero el dueño manda un aviso por medio de algún conocido para que desalojen el predio. Lo hace por lo menos un par de veces. Y al no ver resultados, va él mismo. Pero al ser ignorado, termina llevando este asunto a las autoridades, las cuales también dan avisos. Entregan cartas con fecha límite para desocupar el predio. Y después de haber agotado todas las instancias, entonces llega el día en que las autoridades envían un equipo de hombres y de uniformados para sacar a la fuerza a las personas y sus pertenencias de ese predio, debido a que nunca escucharon las advertencias previas para abandonar el inmueble. Iglesia, en nuestro pasaje de esta mañana vamos a ver algo muy similar, donde Dios le está pidiendo a Israel que se vuelva a los términos del pacto que hizo con ellos cuando los libró de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Un pacto que, contrario a un contrato, es íntimo y relacional, que demanda comunión y afecto, y en donde la parte más beneficiada últimamente en el contexto del pacto que Israel hizo con Dios, era precisamente Israel. Pero Israel, iglesia, lejos de escuchar las advertencias, rechazó los avisos de juicio divino que se avecinaría si no volvían al pacto que tenían con su Dios. La advertencia era básicamente esta que tiene el título de mi sermón. Vuélvete a Dios o prepárate para encontrarte con Él. Escúchame esta mañana, este mensaje no nada más es un título de un sermón, es un mensaje que viene de lo alto por medio del texto que se va a predicar hoy. Vuélvete a Dios o prepárate para encontrarte con Él. Versículos 1 al 3, iglesia, del capítulo 4 de Amós, nos dejan ver con claridad el inicio de esta advertencia que Dios tiene para su pueblo. Así que, si estás conmigo, acompáñame a leer esos versículos. Versículo 1 al 3 del capítulo 4 del libro de Amós. Dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad. He aquí, viene sobre vosotras días en que os llevarán con garfios, y a vuestro remanente con anzuelos. Saldréis por las brechas, una tras otra, y seréis expulsadas al Armón, declara el Señor. Tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te compararon con un animal? La mayoría de las personas usan esto para ofender a otras, ¿cierto?
Y conste que dije la mayoría de las personas, no los cristianos, nosotros no hacemos esas cosas, ¿cierto? Son otros. Se usan palabras como perro para alguien que es ventajoso, zángano para referirnos a la persona que es flojo, burro para referirnos a aquel que como que no se le dan los estudios, la academia, cerdo para el que es sucio, pato le decimos al que es medio tonto, como distraído, tortuga para aquel que es muy lento en hacer las cosas, y etcétera. Usamos los animales muchas de las veces para insultar, para referirnos a un aspecto del carácter de una persona que refleja también un animal. En el texto que acabamos de leer, Dios compara a las mujeres de la élite de Samaria con vacas de Basán. Que en el contexto del profeta Amós, iglesia, eran vacas gordas que vivían en una región llamada Basán, la cual era muy rica en recursos. Por consecuencia, las vacas se alimentaban muy bien, se nutrían muy bien y como resultado eran vacas gordas, vacas muy grandes. Y déjame te cuento que yo no sé mucho de vacas, pero algo que sí sé, alguna vez vi en algún documental o no me acuerdo dónde lo vi, es que las vacas tienen 4 estómagos. De forma que para saciar a una vaca, para llenarla, necesitas mucha comida, mucha pastura. De la misma forma, iglesia, Dios veía que pasaba con las esposas de los líderes de Israel que vivían en Samaria. Eran como esas vacas sin llenadero, vacas gordas que oprimían a los pobres y al menesteroso, dice el texto, que demandaban a sus maridos opulencia y bebida. Muchas de estas vacas eran seguramente concubinas, ni siquiera eran esposas, ni siquiera eran fieles a un solo marido. Por eso es que el texto usa el plural y les dice, y decís a vuestros maridos. Así que podemos ahí también hablar un poco de la inmoralidad sexual que existía en ese contexto. Dios está indignado por la injusticia social que hay entre su pueblo y se agarra a estas vacas gordas como una parte de la muestra que saca de Israel. Solo para exponer cómo es que está toda la nación, cómo es que estas vacas representan a la nación misma. Y si eso dice de las vacas gordas, las mujeres de Samaria, imagínate lo que diría de los hombres. De los que les llevan la bebida a estas mujeres, de los que hacen el trabajo sucio para suplir la demanda de las que no tienen llenadero, según el texto. Esa era la condición de Israel. Los que fueron comisionados para reflejar la imagen de Dios sobre la tierra, para representar su santidad. Es por eso que Dios les advierte sobre juicio en versículo 2. Dios advierte juicio al que ignora su santidad, iglesia. Dios advierte juicio al que ignora su santidad. Ese es el primer énfasis de mi sermón esta mañana. Y en su misma santidad, es su misma santidad la que vemos en el texto, que Dios usa como testigo para dejar ver la seriedad y la solemnidad con la que está advirtiendo el juicio venidero sobre estas mujeres, que representan en esencia el pecado de la nación. Es su santidad la que Dios agarra como testigo. Dios no agarra como testigo a otro hombre o a otros dioses falsos, porque Él no tiene nada que esté arriba de Él, a quien Él tenga que rendir cuentas. Es a Él mismo, a su carácter santo, lo que Él trae a la atención en esta recriminación, en esta amenaza de juicio que trae sobre Israel. Eso es lo que hace solemne esta advertencia de este juicio venidero. La forma en que vendrá juicio es muy gráfica y lo vemos en el texto, donde Dios deja ver las consecuencias
de lo que Israel ya había de antemano, ya sabía de antemano que sucedería en el momento en el que ellos rompieran su pacto con su Dios, donde les deja ver que serían llevados al exilio. Serían llevados al exilio. Pero no como quien viene con una orden de un juez y la presenta para sacar tus cosas y ser despojado de la propiedad, sino como quien viene a ser llevado con toda la furia de una nación sanguinaria que trata a sus prisioneros de guerra como animales, llevados con garfios, con anzuelos. Dice la historia que es el pueblo asirio el que trajo últimamente juicio por mano de Dios sobre su pueblo Israel. Y dice la historia que los asirios lo que hacían era precisamente esto, enganchaban con garfios, como quien, la joyería que se pudiera poner una mujer en sus oídos, era la misma joyería, pero que llevaban con garfios, como si fueran reses, como si fueran ganado. Los israelitas eran llevados en fila india, amarrados uno tras otro y sacados al exilio por su Dios, porque no escucharon la advertencia, porque no representaron su santidad, porque no entendieron los avisos. Dios, iglesia, no toma a la ligera la violación de su santidad. Su celo es más grande por su santidad que por no ver a los que han sido creados a su imagen y semejanza ser tratados como animales. Dios lo hace para mandar un mensaje claro a su pueblo de lo sublime que es la santidad de Dios y de las consecuencias que trae como resultado rebajar su santidad. Dios quiere, iglesia, que nosotros de este lado de la cruz veamos cómo es que Él es santo y cómo es que Él no toma a la ligera su santidad. Dios no ha bajado, y escúchame bien, iglesia, Dios no ha bajado su estándar de santidad. No la bajó para el pueblo del antiguo pacto y no la ha bajado para el pueblo del nuevo pacto. Él espera santidad y espera que la imitemos, espera ver un destello de santidad a través de la vida de su pueblo. Por ejemplo, nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. ¿Vives, iglesia, como un ciudadano de esa nación santa de la que habla el texto que acabamos de leer? Dios es santo, iglesia. Dios es santo y no posee nada que no refleje su atributo de santidad. Así que, ¿tú eres santo? ¿Tienes en alto estima la santidad de Dios? ¿Lo demuestras en buscar esa santidad para tu vida día a día? ¿O ignoras su santidad? De forma que la advertencia que el profeta Amós trajo para su audiencia original es la misma advertencia que te está trayendo Dios a ti esta mañana a través de este mensaje. ¿Vives una vida de santidad o sigues atado a la manera de vivir de un hijo del diablo, un hijo de ira? Uno que demuestra todo en su vida menos santidad. ¿Ves pornografía, por ejemplo? ¿Qué dice eso de tu santidad? ¿Eres avaro? ¿Qué dice eso de tu santidad? ¿Eres ventajoso, tal vez? ¿Qué dice eso de tu santidad? ¿Eres flojo? ¿Qué dice eso de tu santidad? ¿Juzgas a la ligera, no con justo juicio? ¿Qué habla eso de tu santidad? ¿Eres? ¿Haces? ¿No haces? Tú agrégale la siguiente parte, termina la sentencia.
¿Qué dice eso, iglesia, de tu santidad? Iglesia, Dios nos está advirtiendo esta mañana que su santidad es muy importante y nos está invitando a volver a ella si es que la hemos ignorado. Dios quiere, iglesia, que te vuelvas a Él, pero en santidad. ¿Por las buenas o por las malas? De otra manera, espérate aflicción, como lo veremos en los siguientes pasajes, donde Dios usa la aflicción para ver si ésta te ayuda un poco, como su pueblo, a volverte a Él en santidad. Así que, si tienes tu Biblia nuevamente, pon tus ojos en capítulo 4 de Amós, versículos 4 al 11. Dice esto, versículo 4. Entrad en Betel y pecad, multiplicad en Gilgal las transgresiones, traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada 3 días, ofreced también pan leudado en ofrenda de gratitud, y proclamad ofrendas voluntarias, dadlas a conocer, puesto que así os place, hijos de Israel, declara el Señor Dios. Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Y además os retuve la lluvia, cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la otra parte donde no llovía se secó. Así que 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua, y no se saciaban. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os herí con un viento abrasador y con añubló, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra vosotros una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, junto con vuestros caballos capturados. E hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestro campamento. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Iglesia, ¿alguna vez has usado el sarcasmo para mostrarle su error o su falta a alguien más? Yo lo he usado y estoy casi seguro que tú también en algún momento lo has usado. Cuando, por ejemplo, acabas de lavar tu carro y tus hijos se suben con sus bolsas de galletas y comienzan a comer y dejan su residuo de galletas, entonces les dices, si quieres te paso más galletas para que así tapices bien mi sillón con los residuos de tus galletas. O cuando vas en el transporte público, ¿recuerdas esos tiempos de transporte público? Si es que ya no vas en transporte, y alguien te está pisando con todo el peso de su pie, sin inmutarse siquiera, entonces le dices, si quieres te cargo por completo, para que no te gastes también la otra suela de tu zapato. O cuando alguien quedó de ayudarte muy formal, y cuando llegó ya habías terminado. Y encima de eso llega y hace desorden. Entonces le dices, tú tranquilo, sigue haciendo desorden, al fin que aquí tengo todo el tiempo del mundo para yo después volverlo a levantar. Así Dios, iglesia, con Israel en versículos 4 y 5 de nuestro texto esta mañana. Dios está siendo sarcástico con el pecado de Israel, como pidiéndoles hacer todo lo que es contrario a su santidad, como haciendo ver que tampoco a Dios le importa la santidad. Así que les dice, entrad a Betel y pecad, a Gilgal pecar, ahí tengo un mosco, a Gilgal multiplicar las transgresiones.
Estos dos montes, iglesia, eran centros de adoración que ellos instituyeron, reemplazando el tiempo que Jerusalén, el templo que Dios había instituido para que adoraran a su Dios en Jerusalén. Básicamente, iglesia, Dios les está diciendo, ver con sarcasmo hasta dónde ha llegado su desvío de la instrucción que Él les dio en su ley. Cuán desviados ya estaban sus corazones. Como diciéndoles, traed vuestro sacrificio cada mañana. Al fin que eso les pedí, que no. Como diciéndoles, nuestros diezmos cada 3 días. Al fin que así se ven bien religiosos, que no. Ofrecer pan con levadura, ¿qué más da? ¿Qué importa? Al final del día es pan. Que no. Jáctense de sus ofrendas para que todos los vean. Al fin que para eso es que se las pedí. Que no. Para verse bien piadosos, bien espirituales. Dios está recriminando su conducta y dejándoles ver la falsedad de su religión, iglesia. Y lo desviados que ya estaban en su adoración hacia Dios. Su problema no era que tenían falta de querer complacer a alguien. Su problema era que la persona a la que querían complacer era la persona equivocada. Ese era su problema de Israel, iglesia. Querían complacer, sí, tenían muchas ganas de complacer, sí, pero a la persona equivocada. En vez de complacer a Dios obedeciendo su ley, se complacían a ellos mismos o a alguien más que no era Dios. Por eso les dice al final del versículo 5, puesto que así os complace. Como diciendo, pues se trata de eso, ¿no? De tú complacerte, no de complacerme a mí. Se trata de ti. Entonces, hagan todo eso, pues al fin que se trata de ustedes. Ustedes son los que están sentados en el centro del universo, no yo. Iglesia, cuando nuestro placer no está en Dios, regularmente estará en complacernos a nosotros mismos. Lo voy a volver a repetir. Cuando tu placer no está en Dios, regularmente lo encontrarás en complacerte a ti mismo. Iglesia, el problema de los israelitas era precisamente que su complacencia era hacia ellos mismos. Por eso hacían lo que les placía, desechando así la voluntad de Dios para sus vidas. Iglesia, y cuando eso sucede, Dios aflige para que tu placer sea Él, como dice el segundo énfasis de mi sermón. Dios aflige para que tu placer sea Él. Versículos 6 al 11 nos revelan todo lo que Dios hizo para ayudarles a dejar su ensimismamiento y que en vez de eso se volvieran a Él. 5 veces, iglesia, vemos 5 veces consecutivas en el texto vamos a encontrar que Dios les dice que trajo aflicción para sus vidas, pero que lejos de humillarse para volver sus caminos y caminar en santidad con Dios, también dice 5 veces que no se volvieron a Él. Muchos juzgan a Dios, ¿cierto? Lo juzgan y lo acusan de lo malo que es porque permite aflicciones en la tierra. Pero esto sucede cuando no entendemos su carácter santo. ¿Y cómo es que Él quiere usar esas aflicciones como un instrumento para ayudarnos a ver su santidad? Y en medio de la aflicción que Él mismo trae a nuestras vidas para entonces nos volvamos a Él. En las 5 secciones de aflicción que vemos, iglesia, en el texto, y que Él les trajo, por cierto, vemos que Él no se deslinda de la autoría de esas aflicciones. Por el contrario, quiere dejarles ver a todos esos que estaban escuchando su voz, cómo es que esos males provienen de su propia mano. Dios no está diciendo, bueno, a él lo ocupé, a él lo ocupé y pues sí, por un lado sí, Dios ocupa circunstancias, situaciones, personas, eventos para traer aflicción, pero Él no se está deslindando de ser el autor intelectual de esas aflicciones.
¿Por qué? Porque Él tiene la esperanza de que se vuelvan a Él. Esa es su motivación, esperanza. Con la esperanza de que nieguen sus propios placeres y retomen su placer en aquel que es la fuente de todo placer, que es Dios. Esta mañana, escúchame, esta mañana que me escuchas, Dios quiere que sepas esto, que Él está dispuesto a pasarte por el peor o la peor de tus aflicciones, con tal de que te vuelvas a Él si aún no le conoces. Escúchame, lo voy a volver a repetir. Dios está dispuesto a pasarte por la peor de tus aflicciones, con tal de que te vuelvas a Él si aún no le conoces. Y aún si le conoces, pero no estás caminando en la santidad que se espera de ti como su hijo, Dios quiere que sepas, que no te sorprenda cuando venga la aflicción a tu vida, para que te vuelvas a Él, para que tu placer sea en Él y en nadie más ni en nada más. 760 años después de estas palabras de juicio que leemos en Amós en contra de Israel, Dios mandó a uno que nunca pecó contra su Padre Celestial, a uno que nunca rompió el pacto con su Dios, a uno que siempre encontró en Dios la fuente de todos sus deleites, de todos sus placeres. Nunca se desvió ni para la derecha ni para la izquierda. Su vida fue siempre recta, justa, santa. Su nombre es Jesús. Jesús es su nombre de esta persona, el Dios hombre. Sobre él, la Biblia se refiere como el varón de dolores, el cual llevó nuestras aflicciones, el cual, aunque nunca pecó, y como tal nunca debió haber experimentado todas esas cosas como la muerte, la aflicción, el dolor, por nosotros padeció todas esas cosas. Sufrió la muerte en una cruz por culpa de aquellos que vivían buscando sus placeres en otras cosas que no eran Dios. Sufrió la muerte que merecíamos e intercambió nuestra injusticia por clavos, clavos que lo clavaron en un madero. La intercambió por su justicia, para que ésta fuese atribuida a nosotros, a todo aquel que reconoce que solo el sacrificio de Jesús en la cruz nos salva. Solo en la cruz mis pecados son perdonados, solo en la cruz y por los méritos de Jesús. El Hijo de Dios que quita los pecados del mundo. Y la palabra de Dios dice que por fe en Él, su santidad se atribuye a mi persona, para poder ser acepto en la presencia de un Dios que es santo. Para que el juicio de Dios que Él promete que va a caer a todo aquel que no busca su santidad, sea removido de aquellos que hemos confiado en la obra redentora de Cristo en la cruz. Cristo llevó la peor de las aflicciones en tu lugar, en mi lugar. Así que, ¿qué estás esperando para venir a Él? Él llevó la ira santa de Dios que estaba en tu contra. ¿Qué estás esperando para rendirte a su amor redentor y venir a sus pies humillado, en verdad humillado, reconociendo que Dios es muy santo y que tú eres muy pecador? Que solo en la sangre de Cristo hay salvación. Jesús venció la muerte resucitando al tercer día y rompió el poder del pecado sobre los corazones de los que hemos creído su nombre, para caminar vidas santas en el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que se nos ha dado para confiar en Él y para caminar en la santidad que Dios demanda de su pueblo. Así que, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¿Qué sigues esperando? ¿Cuánto más tiempo tiene que pasar? Ven a Jesús. Ven a Jesús y comienza a vivir la vida placentera que Dios ha preparado para los que se vuelven a Él, donde Él se convierte en la fuente de todos nuestros placeres. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesús.
Recibe el perdón de Dios en los términos de Dios y experimenta la gracia que Dios da a todo aquel que se humilla ante su santidad o atente a las consecuencias. Y experimenta lo que dice el último énfasis de mi sermón, que Dios trae juicio por falta de arrepentimiento. Dios trae juicio por falta de arrepentimiento. Vamos a leer los últimos dos pasajes de nuestro texto esta mañana, versículos 12 al 13. Dice, por tanto, así haré contigo, Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Pues he aquí, el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos, el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Escúchame bien esta mañana, cuando Dios ha traído todo tipo de aflicción y no ve arrepentimiento en los corazones de los hombres, derrama su juicio como consecuencia. Si de algo se jactaba Israel en sus cultos de adoración, en sus rituales religiosos, era del Dios que los rescató de la esclavitud. Se jactaban de que su Dios creó todas las cosas con la palabra de su poder, que Él formó los montes. ¿Cómo es que Él creó el viento? ¿Cómo es que Él es soberano sobre la tierra y sobre los que la habitan? ¿Cómo es que Él es poderoso para declarar a los hombres sus pensamientos? Esa era su jactancia. Eso cantaban en sus himnos. Sin embargo, en esta ocasión, el mismo Dios del cual se jactaban ante las demás naciones paganas, es el mismo Dios que les dice en forma de himno, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Y cuando Dios dice esto, escúchame bien, no se te ocurra pensar que lo dice en un tono amigable. Un tono amigable como lo que pasa cuando llega el marido a la casa y le dice a su mujer, mujer, prepárate y ponte lista porque hoy nos vamos a ir a cenar al mejor restaurante de la ciudad. No es ese tipo de prepárate. Más bien es más como en un tono de amenaza, como diciendo, pensaste que yo solapaba el pecado, ¿cierto? Pensaste que era neutral a tus transgresiones, pensaste que mis advertencias eran o podían ser omisibles, ¿cierto? Pues por cuanto no te arrepentiste, a pesar de todas las advertencias y las aflicciones que te traje para que lo hicieras, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Palabras temibles, palabras aterradoras. Por tanto, iglesia, que vemos al inicio del versículo 12, es la consecuencia de la falta de arrepentimiento de un pueblo presuncioso que subestimó la santidad de Dios con el que hicieron pacto. Y Dios en su misericordia, iglesia, sigue obrando así. Dios quiere que los hombres y mujeres se arrepientan y que vengan a Él, que vengan al conocimiento de la verdad. Iglesia, Dios en su paciencia y su benignidad sigue enviando advertencias para que confiemos en aquel sobre el cual se derramó la ira santa de Dios. Para que nosotros escapemos la ira venidera de Dios. Para que cuando llegue ese día donde no habrá más advertencias, donde Dios vendrá como lo que Él es, el Señor, el Dios de los ejércitos, el vengador, vendrá a juzgar, dice el libro de Apocalipsis, con sus huestes celestiales a todo aquel que no dobló su rodilla mientras tuvo la oportunidad. La pandemia, iglesia, escúchame bien que me escuchas del otro lado de la pantalla, que aún no eres iglesia. La pandemia de nuestros días
es una más de sus aflicciones. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. Dios quiere que nos volvamos a Él, que le busquemos, para que los que aún no han confiado comiencen a caminar con Jesús. Y para los que ya hemos comenzado a caminar con Jesús, no ignoremos vivir para Jesús. Esto es vivir con santidad, la santidad que se espera de un discípulo de Jesús. Iglesia, muchos de nosotros hemos sido desalojados de nuestros diferentes contextos de vida, ¿cierto? Tal vez no es un desalojo domiciliario, o tal vez sí, no lo sé. Pero hay varios tipos y formas de desalojos que están ocurriendo en nuestro tiempo. El coronavirus, iglesia, ha traído aflicción en el mundo para que todo mundo se quebrante. Todo mundo. No estés pensando tú si eres cristiano, es para que los pecadores que no se han arrepentido se arrepientan. Detén tantito esos dedos acusadores y recuerda que cuando apuntas con este dedo, 3 dedos se te regresan a ti. ¿Cuánto de lo que está pasando es la aflicción que Dios está enviando para su pueblo de este siglo? Tanto ricos como pobres, tanto poderosos como simples, tanto grandes como pequeños, todo el mundo está bajo la misma aflicción. Dios ha traído aflicción, iglesia, en nuestro tiempo por muchas razones. Una de ellas, me atrevo a decir, tiene que ver con la disciplina para su iglesia. Sí, lo escuchaste bien, disciplina para su iglesia. La disciplina es bíblica, tan bíblica como lo vemos hoy. Para que dejemos de buscar placeres vanos y huecos. Para que regresemos a nuestro primer amor, a Jesús, aquel que es el agua viva que satisface todo nuestro ser. Pero también es para que tú, si aún no has reconocido la falta de santidad que hay en tu vida y que necesitas un Salvador como es Jesús, vengas con urgencia a sus pies y reconozcas en arrepentimiento que tu vida no te pertenece, nunca te ha pertenecido, le pertenece a Dios. Escucha, en la semana me encontré con el testimonio de una enfermera de Nueva York, donde ella expresa su dolor a través del texto que ella escribe, ese dolor que ella siente. Y en particular, ella hace mención a un joven de 23 años que llegó de emergencia al departamento de urgencias del hospital y que en un par de semanas después se encontraba en cuidados intensivos el mismo joven, con la vida pendiendo de un hilo. Esta es una pequeña porción que te voy a leer de lo que ella escribe de esa experiencia. Dice esto: la parte desgarradora de esta pandemia es que estos pacientes están solos. Estamos aquí, pero están sufriendo solos, sin cara ni voz familiar. Están muriendo solos, rodeados de extraños que lloran bajo sus propias máscaras, tratando de evitar que nuestros preciosos N95, se refieren a sus máscaras, se moje, tratando de no tocar nuestras caras con las manos contaminadas. Sus familias están en casa, esperando una llamada telefónica con noticias de su enfermo. Algunos de sus seres queridos también están enfermos y en cuarentena en sus hogares. ¿Te lo puedes imaginar? Tu esposo o esposa, tu padre o madre, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija. Dejas a tu ser querido en la entrada del departamento de urgencias y nunca más lo vuelves a ver en tu vida. Las familias están en casa y reciben llamadas telefónicas diciéndoles que empeora o tal vez que mejora. Desafortunadamente, cuidados intensivos se ha convertido rápidamente en el epicentro
mundial de esta pandemia. No es un lugar feliz. Nuestro trabajo se ha convertido en un purgatorio. Estas familias se están despidiendo de sus seres queridos que entran por urgencias, mientras todavía caminan y hablan, y luego, tal vez 1 o 2 semanas después, simplemente se han ido. Es como si desaparecieran en el aire. Aquí cierro la cita. Esta es solo una porción de su experiencia, del dolor y la aflicción que ella puede ver en su propia vida y en la vida de los que la rodean. Una historia triste. Pero no podemos dejar de desconectarla de nuestro texto esta mañana. No podemos. No podemos dejar de pensar que Dios está permitiendo el desalojo en el mundo y aún la muerte para muchos de los casos, para que nosotros nos volvamos a Él. Para que cada uno de nosotros, que aunque tenemos diferentes contextos, nos volvamos a Él. Tal vez unos para salvación y otros para santificación. Pero que no nos quede la menor duda de que el llamado es para ambos grupos. Para los perdidos y para los que ya somos salvos. Para los hijos de Dios y para los que no se han arrepentido, los que todavía siguen bajo la ira de Dios. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé una visión más grande y sublime de la santidad que Él posee. Para responder a Él en medio de la aflicción o aflicciones que Dios ya haya traído a tus vidas. Para que nos volvamos a Él. Pero no de forma jovial, no de forma emocional, en verdad, en arrepentimiento, en fe genuina, en fe para salvación o fe para transformación, según sea tu caso. Oremos para que el encuentro que tengamos con Dios sea un encuentro como con un Padre amoroso que es paciente y perdonador. Y no con el Dios de los ejércitos que se nos muestra en el texto. Que no se va a tentar, escúchame bien, que no se va a tentar el corazón si es necesario para mostrarnos que su santidad es más importante que nuestras propias vidas. Vamos a humillarnos y vamos a orar a ese Dios esta mañana. Acompáñame, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos revelas en ella tu carácter, tu persona, tu celo por la santidad, tu compasión, tu misericordia, tus juicios, tus advertencias, Señor. Gracias porque eres un Dios tan tolerante. Gracias porque nos das varios avisos, no uno ni dos, son muchos. Y nos los sigues dando, Señor. Esta pandemia es una muestra más de un aviso mundial, un aviso global, un aviso que nadie puede escapar, un aviso que el que lo deje pasar por desapercibido está siendo un necio. No permitas que seamos necios esta mañana, permítenos ser sabios, permítenos ser atentos, parar oreja, escuchar tu voz. Permítenos recordar que este mundo no se trata de nosotros, se trata de ti. Se trata de tu santidad, se trata de representarte en la tierra, se trata de arrepentirnos, de humillarnos, de reconocer que estamos muertos y que vamos a morir por segunda vez si no nos arrepentimos. Ayúdanos, Señor, a contemplar tu santidad, a contemplar tu soberanía sobre esta tierra, a contemplar tus caminos, a hacerlos nuestros. Señor, ayúdanos, usa tu Santo Espíritu para traer convicción de pecado, justicia y juicio esta mañana, para que todo aquel que ha estado coqueteando con el pecado, o que ha estado sobajando tu santidad, o que ha estado ignorando tus estatutos, o que ha estado pensando que tú eres igual que nosotros y que nuestro pecado tú lo ves neutral, Señor, perdónanos, humíllanos. Danos un celo por tu santidad, un celo que te glorifique, un celo que demuestre que en verdad somos hijos tuyos.
Yo te pido por todo aquel que aún no te conoce, sálvalo. Y todo aquel que ya te conoce, quebrántalo, quebrántame, quebrántame. Ayúdame a buscar tu santidad. Ayúdame a tenerla por alto. Ayúdame a vivir como tú eres, según el poder que tú me has dado y para gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.